C7 Mediación. ¿Qué tal? Muy buenos días, los saludamos con el gusto de siempre. Mi nombre es Jessica López Vázquez y le damos la más cordial bienvenida a un programa más de C7 Mediación. Blas Jasso, ¿cómo estás? Muy bien, llegando de este puente excelente que nos descansamos, ¿verdad? Muchos, descansamos. No sé, sí nos sirvió. Sí, nos sirvió. Muchísimo, muchísimo. Bueno, y seguramente a lo mejor, Blas, este tiempo también sirve de reflexión para recordar algunos conflictos que tenemos a nivel comunitario, con el vecino, con el amigo, con el que nos prestó dinero, a nivel familiar, y precisamente este programa C7 Mediación es para ayudarle, asesorarle a resolver sus conflictos, buscando siempre el método alterno de la paz. El día de hoy estarán con nosotros la licenciada Erika Guadalupe Chávez Corona. Ella es mediador y coordinadora del IJA, y también el licenciado José Miguel Canelo, también mediador del IJA. Así es que lo invitamos a que se comunique con nosotros, que nos plantee sus inquietudes para que ellos puedan asesorarlos para buscar esta manera de solucionar los conflictos. 3030-5307, se lo repito, 3030-5307, nuestras redes sociales a su disposición, @IJA, _Jalisco, IJA con mayúscula, _Jalisco, y por supuesto a través de Facebook, Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Estas son pues nuestros medios por los que podemos establecer contacto con usted y usted, por supuesto, plantear alguna duda, alguna pregunta. Saludamos también a todos nuestros radioescuchas a través del 96.3 de FM y del 630 de amplitud modulada. Y empezamos porque tenemos muchas dudas, muchas preguntas. Licenciada Erika, muchísimas gracias por acompañarnos. No, pues muchas gracias por invitarnos y pues aquí estamos a sus órdenes. Licenciada, hablando de la mediación familiar, yo quisiera preguntarle, bueno, algunas veces se empata, ¿no?, el ámbito familiar con el mercantil, con hasta el penal, ¿no? Sí, en muchas ocasiones ya va dependiendo de cómo o a qué grado llegan los conflictos, pero pueden... Y el tipo de arreglo. Exactamente, y el tipo de arreglo, pero puede ser que en muchas ocasiones exista de la misma manera un asunto penal y un asunto familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que fue subiendo el problema, es decir, una familia tiene un problema, empiezan a subir, a subir. Escalada, ¿no? Exactamente, lo que es la famosa escalada, hasta llegar a un punto que puede ser que ya haya hasta denuncias penales, y a veces ese punto es muy complicado de tratar, ya que no estamos tratando de una cuestión que se prestó a algo, un conflicto que tomé la pluma y me fui, que no hay relación, sino que aquí hay una relación entre personas que mantienen una familia o mantenían una familia. Entonces hay que ir buscando y yendo hacia atrás. Sin embargo, pues es lo que se busca, tratar de solucionar. Si está el asunto penal, bueno, verle el asunto penal, pero también tratar de proteger ese ámbito de la familia. Licenciada, estamos en una realidad que de alguna manera, pues muchos no pedimos estar. Y lo digo en el sentido de que anteriormente hablar del divorcio era así como algo malo, y sobre todo la mujer era la que más llevaba esta parte, porque llevaba la parte social y la parte cultural a cuestas. Es decir, hablar del divorcio era algo prácticamente claro, inhablable. ¿Sí? Es decir, pero ahora vamos viendo que las leyes, la sociedad va cambiando, y obviamente estas leyes se han venido adaptando a los nuevos modelos de sociedad que tenemos. No puedo decir si el divorcio es bueno o es malo, pero lo cierto es que estas leyes que se han venido acomodando han venido desarrollando nuevas estrategias de divorcios. Incluso hay nuevas leyes que ya pueden hacer que sea más equitativo este proceso de divorcio. Hay diferentes tipos de divorcios ya, incluso tengo entendido. Sí, no sé si nos podría hablar de esto, licenciada. ¿Qué tipos de divorcios hay en este momento? Bueno, hablando de un contexto general, podemos hablar de lo que es el más sencillo, que es el divorcio administrativo, que ocurre, como ya lo hemos visto en algunas ocasiones, cuando la pareja no tiene hijos, cuando la sociedad, es decir, si se casan bajo el régimen de sociedad legal o sociedad conyugal, liquidan su sociedad, es decir, esa parte se disuelve. Perdón, ¿qué sería la sociedad legal sociedad legal, sociedad conyugal? La sociedad legal, bueno, en la sociedad legal es cuando contraen las nupcias, y posteriormente a esas nupcias los bienes que adquieran ambos entran a ser parte de una sociedad. En la sociedad conyugal
ellos pueden decidir y hacer capitulaciones, así se le llama, donde los bienes, ellos pueden decir, bueno, tengo estos bienes, quiero que estos bienes, aunque los adquirí previo, puedan entrar dentro de la misma sociedad, estos bienes quedan fuera, y ellos pueden decidir qué bienes, es decir, Los vehículos, casas, exactamente, cuentas bancarias, los compartan. Y ya al momento de si existe un divorcio o que ellos deciden aún continuar con su matrimonio, sin embargo separar los bienes de cada uno, pueden acudir y ante un notario y decir, bueno, esto es para ti, esto es para mí, y se liquida la sociedad. ¿Cómo entra el hija en un divorcio? ¿Cómo entramos nosotros? Existen varias formas de entrar. En un divorcio administrativo ya está regulado, ya nos dicen, Instituto de Justicia Alternativa, tú puedes entrar y disolver el vínculo matrimonial. ¿Qué es lo que hace el instituto? Atrae a las partes, le pide a las personas que cumplan con los requisitos de ley, que es traer pues sus actas de nacimiento, el acta de matrimonio, siempre y cuando pues estén certificadas con tiempo menor a 1 año, como nos marca la ley del registro civil. Les pide también lo que es el certificado de ingravidez con menos de 30 días, es decir, que la mujer no está embarazada, y también les pedimos una constancia de inexistencia de actas registradas. ¿Esto qué es? Van al archivo general, hacen una búsqueda donde dicen, ¿sabes qué? No hay actas registradas a favor de las personas, por lo tanto no hay hijos. Nos cercioramos de que no haya hijos por las partes, entonces entramos, nos marca una plática de avenimiento, la cual se toma a través del instituto, ya sea mediante psicólogos o mediante trabajadores sociales, o incluso en algunas ocasiones también abogados que son expertos, se da la plática, se lleva a cabo la mediación, en dado caso que decidan disolver su vínculo, bueno, entonces pues ya se procede a realizar el convenio, el cual se manda para que se estudie y se dé con el proceso para disolver el vínculo. Licenciada, antes de irnos a una pausa, ya llegaron nuestras primeras llamadas y me llama la atención esta. Dice, ¿la mujer qué ventajas lleva sobre la justicia alternativa o en la justicia alternativa? Bueno, recordemos que aquí estamos en un sistema ya constitucionalmente reconocido, eso quiere decir que ya nuestra norma suprema nos dice todos somos iguales y hay que proteger a todos los sectores. ¿Qué ventajas lleva? Independientemente del asunto que se esté llevando, siempre deberá haber un sentido de equilibrio con el mediador y con las partes, sin que llegue a afectar el que sea mujer, su origen, cualquier tipo de cuestión, religión, estado social, son equitativos, son personas que son iguales, debe de dárseles un trato, debe protegerse. Si se ven sectores que pueden ser vulnerados, deben de protegerse por parte del prestador del servicio. Por darles un ejemplo, en cuestión donde hay menores, tendrá que verificarse que se proteja al menor, incluso atrayendo al menor, tomándolo en cuenta para saber con cuál de las partes puede convivir, cómo se siente. También con las mujeres es lo mismo. Se tendrá que dar un entorno donde ellos puedan sentirse cómodos, a gusto y puedan llevar a cabo un buen procedimiento. Muy bien, licenciada. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, tenemos más preguntas que ya han llegado al estudio S7 Jalisco. Le pasamos nuevamente con mucho gusto los teléfonos 3030-5307, 3030-5307. No se vaya, volvemos. C7, mediación. No, pero abro uno, fíjate, es buena idea. Lo voy a abrir y la siguiente semana te lo paso. No. Sí. Para otras voy a decir que me pongan un chicharito, porque no sé de qué está el nombre. Yo te sugiero que no te lo pongan. O pon el mío, Te vuelves loca. pon el mío. Y López. Aquí está Carlos. Digo, te vuelves loca con esto. Y López. A ver, ¿De chica? Muérdate la corbata. @hotmail.com. Te das cuenta que traes 3 diálogos paralelos. Gracias. Gracias a ti, Carlos.
¿Dónde? C7, mediación. Gracias por permanecer en sintonía con C7 Mediación. Estamos platicando con la licenciada Erika Guadalupe Chávez Corona. Ella es mediador del IJA. Y bueno, siguen llamando, llegando llamadas. Y dice una persona que nos pide, guardemos en el anonimato su nombre, violencia intrafamiliar frente a los niños. Esto es por parte de la pareja. ¿A dónde pueden acudir? La mujer es la que le pega al señor. También se dan casos de violencia intrafamiliar de la mujer al hombre. El IJA, Sí, ¿cómo claro. nos puede ayudar? Mira, nosotros lo que podemos hacer es a que acudan con nosotros para llevar a cabo todo lo que nosotros le llamamos el procedimiento de mediación, donde vamos a traer a las partes, vamos a dialogar con ellos, vamos a buscar desentrañar cuál es el problema, por qué se está generando esta violencia, y vamos a buscar que las partes digan cuál es una posible solución para el conflicto que se les está suscitando. Por darles un ejemplo, o los casos que mucho éxito nos ha dado en cuanto a violencia intrafamiliar, donde las partes se comprometen por ellas a acudir a terapia, buscar la solución del conflicto que ellos traen, porque en muchas ocasiones es un conflicto interpersonal, y pues ellos tienen que acudir y buscar la manera de solucionarlo para que no les esté impactando, no les esté generando ese conflicto con sus hijos, con su pareja, porque se puede dar el caso no solamente que el hombre sea violento, también la mujer puede ser una gran gama Y de... es un gran beneficio antes de irse a un delito, que es la violencia intrafamiliar, ya una denuncia que puede terminar en cárcel, mejor acudir a la mediación. Blas, por ahí hay otras preguntas. Sí, claro. Una pregunta, por ejemplo, muy recurrente es saber, por ejemplo, sabemos que viene el nuevo sistema de justicia penal y que se instaura más o menos en el 2016. Es nuestra fecha límite. Es la fecha límite para que esté operando, ¿verdad? ¿Cuáles serían estas bondades que podríamos decir traería a la población este nuevo sistema de justicia penal? Bueno, trae muchas bondades. Por ejemplo, una de ellas es este sistema que nosotros estamos llevando a cabo, que es el de justicia alternativa o la aplicación de los métodos alternos, que dado la transformación al sistema acusatorio entra también como parte del paquete lo que es la justicia alternativa, donde le permitimos a las partes que ellas sean las que decidan cómo van a solucionar su conflicto. Y no solamente se puede aplicar la justicia alternativa en el modelo acusatorio penal, porque también tenemos la gama de asuntos familiares, civiles y mercantiles, donde las partes van a poder aprender que si tienen un conflicto, ellos mediante el diálogo y la sana comunicación pueden arreglarlo sin necesidad de acudir a otras instancias. Es una de las bondades que a nosotros como justicia alternativa nos toca, darla. Otra es pues que es un sistema que te va a proteger tus derechos humanos, que es un sistema muy, muy garante. Ya no solamente se reconocen algunas garantías, sino que ya se reconocen los derechos humanos. Todos tenemos derechos, todos estamos en un sentido de equilibrio, y pues lo que se busca es también que el sistema fluya, que las personas tengan seguridad jurídica, es decir, que sea un entorno mayormente estable en nuestra sociedad. Pero aquí lo importante también es que entonces los métodos alternos no tienen que recurrir a un juez que determine el estatus, sino que entonces le escucho que también las partes deciden cuál podría ser su estatus. Más que el estatus, el resultado o cómo solucionar el conflicto. El acuerdo. El acuerdo, así es. ¿Cómo se va a solucionar? Licenciada, otra pregunta nos llega. Muchas gracias por estarse comunicando con nosotros. Hijos fuera del matrimonio, pero con el apellido del papá, es decir, el señor sí le dio el apellido a los hijos. En caso de fallecer, ¿se puede mediar para obtener los derechos de los menores, hablando en materia económica? Es decir, por ejemplo, quiero pensar a lo mejor hereditaria o a lo mejor pensiones, ¿no? Pensiones. Que las dejan a veces a nombre de la esposa, pero hay hijos fuera del matrimonio. Ahí, ¿qué se puede hacer? Recordemos que los hijos o las personas con las que estamos reconociendo que tenemos un vínculo tienen igualmente derechos a favor de ellos.
cuestiones de sucesiones o de herencias, es decir, lo que deja aquella persona que falleció, ellos también tienen derecho a percibirlo. La cuestión, ya hablando de las pensiones, pues ahí tendríamos que entrar a analizar el caso en específico y la ley que aplica, porque muchas de las ocasiones se determina una persona en especial la que va a estar recibiéndola. Sin embargo, tienen los hijos que se hayan sido reconocidos, tienen derecho a Ustedes los pueden todo. ayudar a hacer esa revisión de... En ¿Cómo estas hacerlo? cuestiones de las herencias, lo que nosotros podemos entrar como justicia alternativa es ayudarlos con la partición o cómo se van a dividir los bienes, ya que si bien la cuestión sucesoria o de herencia o lo que deja la persona no es algo que sea un conflicto en sí mismo, sino que uno al fallecer hay bienes y esos bienes se deberán repartir entre las personas que forman parte de tu familia dentro de tus nexos más directos. Entonces, no es un conflicto en sí, sino que ya es algo que pudiste haberlo dejado en un testamento o que si no dejaste testamento, el juez va a decir, bueno, ok, aquí está esto, ustedes decían cómo se va a repartir, pero no es un conflicto en sí mismo, porque la persona que dejó los bienes ya no está. Dice Adérica, cuando se hace la mediación en el instituto, ¿se cita también a los hijos? Porque bueno, a la hora de platicar todas las partes, no sé si se incluye a todos o solamente se incluye a las figuras que van a poder tomar el acuerdo jurídico. Quiero entender que la pregunta es respecto de asuntos, por ejemplo, de convivencia o de O custodia. incluso de los hijos. De custodia o de convivencia. En estos casos existen criterios que tenemos ahí forjados en el instituto donde cuando los menores alcanzan los 10 años, atraemos a los menores para que ellos nos puedan manifestar su deseo, si pueden convivir con el padre o con la madre. O sea, si se les toma en cuenta. Claro que sí. Ok. Y de hecho los acuerdos a los que llegarán las partes no podrán salirse de lo que digan los menores, ya que recordemos que es el derecho del menor el convivir con el padre y con la madre, el quedarse a vivir con el padre o con la madre. ¿Y hay ¿Algún- seguimiento? ¿Hay seguimiento? Sí, mantenemos seguimiento de todos los asuntos a los que se llega a convenio. ¿De qué Es así. manera siguen ese seguimiento? Nos estamos comunicando frecuentemente con las partes para saber cómo se encuentran en el entorno familiar, en el caso de los asuntos que estamos hablando, cómo se encuentran. Incluso los convenios quedan en tal grado de que si existiera algún tipo de fricción entre las partes, comparezcan nuevamente, o si va a haber algún cambio dentro del convenio, no sé, en la cuestión de los alimentos o en cuestión de la custodia del menor, que comparezcan nuevamente ante el instituto para que se celebre un nuevo convenio. Así se pueden hacer esas modificaciones. Así es. Si no lleva Sí. un seguimiento Sí, porque recordemos, óptimo. exactamente, porque recordemos que es un lapso de tiempo pues que tiende a ser largo, no se puede saber qué va a pasar en las relaciones de las personas, si el día de mañana la persona ya no puede cuidar al menor, el que la puede cuidar es el padre o viceversa. Entonces queda abierta la posibilidad para que ellos puedan modificar esos arreglos, siempre tomándose en consideración al menor. En el caso del menor, ¿hasta qué edad, por así decirlo, los hacen partícipes directamente de todo este proceso? Digo, porque hay niños que pueden tener opinión a los 7 años, ¿no? Es decir, ¿a qué edad podemos decir que ya los incluyen para que den un punto de vista sobre lo que está pasando o son considerados más ¿Maduros, se podría maduros decir? para que Maduros. puedan tomar una decisión más objetiva? Bueno, como le había comentado, tendemos a que sea a partir de los 10 años. Sin embargo, si estamos observando que un caso trae alguna complicación por lo que nos están manifestando los padres, aunque no tenga la edad de 10 años, que pueda ser 7, 8 años, es posible atraerlo, porque no se está dando no es una entrevista judicializada Claro. ni nada complicado, sino que atraemos al menor en un entorno donde él se sienta seguro, se atrae a una psicóloga para que le haga la entrevista, para La que... evaluación. exactamente, más que una evaluación es una entrevista donde él puede expresar y externar su deseo o su sentir sobre el asunto que están tratando. Licenciada, una pregunta más nos llega. Dice, si una persona muere intestada y hay más personas de los familiares cercanos interesados en los bienes del fallecido, ¿qué se puede hacer? Creo que la respondió hace unos minutos el estarlos coachando, asesorando para que se puedan repartir los bienes sin que haya un conflicto posterior, ¿no? O Sí. un conflicto secundario.
Así es, bueno, ya los intereses en estos casos deberán acudir ahí sí, tendrán que acudir ante la autoridad judicial para que el juez pueda decir quiénes tienen el derecho. En estos casos es por eso que también el instituto no puede definir a ti te corresponde el derecho o a ti no, porque recordemos que en ocasiones, aun que la parte haya dejado un testamento y haya dispuesto, existen excepciones a esas reglas donde, por dar un ejemplo, si hay un menor o una persona incapaz ligada directamente al fallecido, pues hay partes que no van a operar y se le tendrá que dar los alimentos. Entonces ya son cuestiones de derecho que ya son, vamos, de una manera que nosotros no podemos decidir a quién le corresponde ese derecho. Y como es intestada, primero tienen que ir a arreglar el asunto legal. Tendrían que ir a en un solicitarlo juez, ante el juez, y después ya pueden ir decretar a los ponerse herederos. de acuerdo. Exactamente, que es lo que decíamos de la partición, ya que hay herederos, ya que hay todo el procedimiento, dicen, bueno, no nos ponemos de acuerdo porque están esos 3 jarrones, somos nosotros 3, yo quiero el grande, usted también, y el doctor también, bueno, podemos acudir ante el instituto y ver la manera en que, bueno, no nos quedamos con eso, lo vendemos y nos quedamos con lo También- dividimos, por dar un ejemplo. Claro. ¿En qué casos la figura jurídica, por así decirlo, tanto de los métodos o el juez, excluye de que alguna de las partes pueda participar en este proceso de negociación? Excluye Sí, únicamente... que pueda excluirlos o que diga no está facultado para dar una opinión. Únicamente sería el caso de que no tenga ningún derecho en su favor. Pues en ese caso, si no, por decir algo, si tenemos una deuda, Jessica y su servidora, que usted quiere entrar a decir cómo nos vamos a arreglar, pues no, porque la deuda la tenemos entre ella y yo. Ok. Cuando no tienen derecho, pues no los podemos... Obligar. No. Muy bien. Muy bien. Le agradecemos mucho su compañía y su presencia, licenciada Erika Guadalupe Chávez, mediador del IJA. Ojalá que en otras ocasiones podamos seguir platicando de estos temas. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. No que se tengan vaya, excelente hacemos una mañana. pausa, regresamos con otro invitado muy especial para usted. Volvemos. C7, mediación. ¿Paso? Pasa, por favor. Qué bárbara, licenciada, qué bárbara. ¿Dónde aquí? Aquí, por favor, licenciado. Contra de su esposo por no pagar. Sí, claro que sí. El menor. Que sí puede evitar recargarse para que no se salga de la cámara. Sí.
C7 Mediación. 3030-5307, 3030-5307 es el teléfono en espera de sus llamadas aquí en el estudio de C7 Jalisco. Me da muchísimo gusto saludar al licenciado José Miguel Canelo. También es mediador del IJA. Muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Buen día a ti y a todo tu auditorio. Y lo voy a recibir con una duda más de nuestro público, licenciado. Claro. Todos los mediadores del Instituto de Justicia Alternativa están altamente capacitados para resolver o mediar conflictos de los diferentes índoles: familiar, mercantil, penal, comunitaria. Así es que llámenos, porque el licenciado José Miguel Canelo también está pues con toda la disposición de responder a sus inquietudes. Una persona nos llama, licenciado, y dice: tiene varios juicios en contra de su esposo por no pagar pensión alimenticia. El señor lleva al parecer 17 amparos para no pagarle. ¿Qué puede hacer? Su hijo tiene incapacidad mental, nos dice esta persona. ¿Qué puede hacer el IJA? ¿Cómo los puede ayudar, licenciado? Mire, lo primero que tenemos que distinguir es que el Instituto de Justicia Alternativa no resuelve por sí solo o a las partes en conflicto, no les resuelve su problema, sino que nosotros como mediadores lo que vamos a hacer es poner en la mesa una serie de herramientas para que las partes puedan llegar a un acuerdo. Lo importante aquí es que ese acuerdo tenga una figura legal importante. En el caso muy concreto de la señora que nos marca y nos comenta respecto a los alimentos de su esposo, aquí tenemos y vemos que intervienen una serie de situaciones muy particulares. En primera, si el señor lleva 17 amparos, digo, de entrada sabemos que no hay voluntad. Y pega un poquito con el procedimiento que, uno de los principios importantes, el procedimiento de método alterno, es la voluntad de las partes. Aquí lo que tratamos de hacer es que la voluntad salga a la luz en la mesa en el procedimiento de método alterno y podamos con eso llegar a un acuerdo. En primer lugar, aquí a simple vista vemos eso. En segundo lugar, bueno, ¿cuánto no se ha gastado quizá en todo ese procedimiento? Son procedimientos legales, estamos hablando ya de primera, segunda instancia y todavía un juicio de amparo. Estamos hablando de un costo muy grande, ¿no? Licenciada, ¿me puede llamar la atención un poquito? Y hemos visto casos, por ejemplo, que los hombres no llegan o no tienen esa voluntad de acordar con la exesposa o con la madre de los hijos porque creen que las pensiones van a ser muy altas. De tener esta voluntad de sentarse a la mesa con ustedes, ¿pueden ustedes ayudarles a acordar a que sea una cantidad que beneficie al menor y que no sea tampoco tan onerosa para el padre? Es decir, porque muchos dicen, es que quieren que dé 30,000 pesos. ¿De dónde? Claro. ¿No? Pero ¿se puede llegar a este acuerdo? Por supuesto. De hecho, la intención del procedimiento de método alterno es que siempre esté inmersa la voluntad de las partes en los convenios. Este convenio es el que se va a elevar a categoría de sentencia. Entiéndase qué, licenciado, categoría de sentencia. Sí, un convenio que nosotros realizamos cuando vamos a un juicio, cuando vamos a un juicio ante una instancia como es un juzgado civil, un juez familiar. Lo que nosotros buscamos como finalidad es que el juez nos dicte una sentencia, que nos diga a qué se condena, cuáles son los derechos, que se restituyan los derechos. Y en este caso, en el Instituto de Justicia Alternativa celebramos un convenio. Y ese convenio, mediante un pago de impuesto en la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas, de 270 pesos, puede elevar ese convenio a categoría de sentencia como si ya hubieran tenido un juicio, como si el juez ya les hubiera dictado una sentencia. Entonces, eso nos ayuda precisamente a que tengan una herramienta importante. En el caso de alimentos, los alimentos se miden en proporción de la necesidad de recibirlos del menor y la posibilidad de darlos de los padres. Entonces, ese es el acuerdo al que tienen que llegar las partes, precisamente con la verdad, con la razón, y además nosotros intervenimos a efecto de tocar fibras sensibles en cada una de las partes, para efecto de que vean que el principal beneficiado de ello es el menor, y nosotros estamos ahí además de salvaguardar los derechos de las partes, pues de salvaguardar los derechos también del menor, que sea totalmente equitativo, porque no es un derecho para las partes, es un derecho para el menor y además es una obligación de las partes de proporcionar alimentos. Claro. Entonces, eso es nuestra labor, tocar esas fibras sensibles dentro de la sesión para efecto de que el beneficiado sea el menor, en el caso de los alimentos. En el caso de asuntos civiles, bueno, de las partes, que sea totalmente equitativo e imparcial. Dígame, nosotros no somos abogados de las partes, ¿eh? Nosotros somos... Ya, precisamente. Es decir, entonces,
La filosofía que inspira a todo este asunto de los métodos alternos, que hace precisamente que opere, ¿cuál sería esa gran filosofía? Lo digo porque en el sistema tradicional pues se busca condenar, se busca tener a alguien que gane, a alguien que pierda, diciéndolo literalmente. ¿Cuál sería la filosofía que funda a los métodos alternos? Principalmente la resolución de conflictos a través de la cultura de la paz, de la cultura del diálogo. Que las partes estén seguras que van a tener una herramienta legal importante poniéndose de acuerdo. Muchas veces no es necesario llegar a entablar una demanda, a entablar una litis, y eso es la demanda, un juicio, sino que pueden ponerse de acuerdo con la otra parte. En el caso de un adeudo, en el caso de la prestación de un servicio que no se pagó o que se pagó y no se realizó, etcétera. Son infinidad, N cantidad de conflictos que puede llegar a tener la ciudadanía, la gente. Y es importante que nosotros ayudemos a que las partes se reconozcan como parte del conflicto, se reconozcan como parte de la solución del conflicto y además proporcionen las alternativas. Ello, pues al momento de tener ellos la solución en su mano, le da más certeza al cumplimiento cuando realizan un convenio. Y entonces podemos saber aquí hablar que en un sentido literal, quienes resuelven el problema serían las partes directamente involucradas. Es correcto. No hay una tercera persona que venga y les diga, tú estás mal, tú estás bien y lo vas a hacer de esta manera. Es correcto. Entonces, aquí estamos hablando entonces de un principio de responsabilidad y corresponsabilidad entre las partes que se involucran en un conflicto. Así es. De hecho, es uno de los grandes éxitos, el cumplimiento de estos convenios, porque es diferente cuando hay una autoridad que impone una resolución, cuando condena, cuando dice tú vas a hacer, tú dejas de hacer, tú vas a pagar, tú vas a hacer esto. Aquí las partes son las que convenian respecto a eso. Yo voy a hacer esto, o yo voy a dejar de hacer lo otro, o yo me obligo a pagar, o yo me obligo a dar, a no hacer. Entonces, las partes obviamente se comprometen más con su palabra, con la responsabilidad que tienen en las mesas, ¿no? La certeza de que se cumpla ese convenio, ¿bajo qué términos se da? Una de las partes puede decir, yo no lo cumplo el convenio aunque lo haya firmado. ¿Qué pasaría ahí? Sí, habría que ver qué tipo de convenio es. Un convenio de carácter civil que contenga cláusulas de obligación de pago, tendrán que pactar también respecto al incumplimiento. Nosotros vamos a proporcionar también las herramientas necesarias para que las partes hablen respecto a si no cumplen con esas cláusulas, ¿qué pasaría? Y entonces ahí sí entra el juez. Es correcto. No hasta el momento. Una vez que llega el incumplimiento, nosotros, el Instituto de Justicia Alternativa sanciona y valida el convenio, o valida y sanciona en ese orden, para efecto de que se convierta en sentencia. Una vez que tienen su sentencia, perdón, dígame. Una vez que tienen su sentencia, y si hay un incumplimiento, entonces sí vamos con el juez. Oye, fulanito no me cumplió este convenio, y aquí dice qué pasaría si no me lo cumple. Juez, ayúdame a ejecutarlo. Son las cláusulas de ejecución. Son precisamente, vamos a decirlo así, quizá la forma de que lo hagan cumplir de manera obligatoria. Licenciado, precisamente se liga esta pregunta por parte de nuestros televidentes y radioescuchas, nada más que es en el ámbito penal. Dice, sí, una vez que se le otorgue el perdón a una persona, y esto implica que lo liberen en caso de estar preso, si reincide en su delito, ¿qué procede? Entiendo que el IJA entra antes de que pueda estar presa una persona. No. ¿O qué pasa? ¿Sí se puede mediar inclusive una persona esté presa? Es correcto. A ver, dependiendo, aquí tendríamos que ver primeramente qué tipo de delito. La Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco nos marca en un artículo muy específico, el artículo 5º, en materia penal, cuáles son los delitos que no son susceptibles de resolverse a través de la justicia alternativa o del método alterno. ¿Que son los graves, digamos así? Digámoslo así, prácticamente todos los delitos son delitos graves, algunos delitos del fuero federal. ¿O de alto impacto, que se llama? Es correcto. Aquí lo que podríamos, y para que lo entiendan así tus televidentes, por ejemplo, un homicidio, como se le denominaba anteriormente, intencional o imprudencial, doloso. Exactamente, que es culposo o doloso. En este caso, algún otro delito, por ejemplo, que pueda ser agravado, por ejemplo, uno de lesiones porque es un accidente, o uno de lesiones porque es hecho con premeditación, alevosía y ventaja, como comúnmente se dice, precisamente tiene sus diferencias. En un delito, pongamos que no es tan grave, pero que está implicada la cárcel,
Ok, dan Ponemos un el ejemplo, perdón por y lo ejemplo, de liberan. daño a las cosas en Ajá. un choque. Ok. En un choque normalmente, bueno, pues se sale lesionada una persona, normalmente trae daño a las cosas y lesiones, y la persona se encuentra presa, no ha salido bajo caución o no ha pagado, o simplemente no ha sido susceptible de salir bajo fianza, dependiendo. En este caso, precisamente la persona que está detenida, mediante ya sea el secretario actuario del juzgado o simplemente el defensor de oficio o su abogado particular, solicita la intervención del Instituto de Justicia Alternativa para efecto que nosotros podamos hablarle a la otra parte, invitar a la otra parte y hablar de la cuestión del delito, ya sea ahí mismo en la penal o donde se encuentre preso, o simplemente con los familiares, incluso en la mesa, y podamos resolver el asunto respecto a la reparación del daño y al otorgamiento del perdón. Muy bien, licenciado. Vamos a hacer una pausa, Claro. no se vaya, tenemos más preguntas. Nuestro teléfono en el estudio 3030-5307, en el Twitter @hija_Jalisco. Vamos a hacer una pausa, volvemos. C7. Mediación.
C7. Mediación. Seguimos charlando con el licenciado José Miguel Canelo, mediador del IJA, y continúan las preguntas en el ámbito familiar. ¿Qué hacer cuando el padre de familia no da pensión alimenticia desde la gestación a la fecha? El padre vive en Michoacán, me imagino a los gastos del embarazo y médico, etcétera. Es correcto. En el caso muy concreto del Instituto de Justicia Alternativa, que sí está facultado para realizar o para sancionar, y con esto me refiero a elevar a categoría de sentencia, los asuntos respecto a alimentos, custodia y convivencia de los menores, sí se podría realizar mientras no exista una sentencia previa, como en el caso también de la otra señora que habló respecto a los 17 amparos y que no... Si hubiera voluntad incluso en ese asunto, se puede mediar si vamos a mejorar la calidad de vida del menor. En cuanto a alimentos, sí se podría, pero habría que ver la voluntad de las partes. En este caso muy concreto, obviamente desde la gestación, muy probablemente si así lo acuerdan las partes, se puede llevar en el Instituto de Justicia Alternativa, aunque nos marca precisamente que después de dar a luz, obviamente los alimentos caídos o la pensión alimenticia se puede pactar entre las partes. Y posteriormente, bueno, las pensiones futuras, la custodia y la convivencia. Sí. Ay, el padre de familia vive en Michoacán. ¿Se le hace venir o cómo se puede mediar en ese sentido? En este caso, perdón, Jessica, tenemos en el instituto un cuerpo de mediadores, perdóname, de notificadores, que se encargan de realizar o llevar las invitaciones a las partes. No salen fuera del estado de Jalisco, de hecho de la zona metropolitana, en algunas sedes que tenemos trabajando regionales sí, sin embargo a Michoacán no. Si ellos nos apoyaran quizá para entregar las invitaciones, lo podemos realizar sin ningún problema, y si tienen la voluntad de venir y pactarlo, adelante. Muy bien. La temporalidad de los acuerdos tiene alguna metodología, es decir, por así decirlo, que las partes no se pusieron de acuerdo en la primera vez, hacen una nueva cita, es decir, el método alterno, ¿hasta cuándo permite que las partes lleguen a un acuerdo o no lleguen a un acuerdo y definitivamente se para ahí la mediación? ¿Cuál es la metodología para que la gente supiera, o las gentes que nos escuchan y nos ven? Claro, la Ley de Justicia Alternativa nos marca en asuntos o conflictos de carácter civil, mercantil, en esas materias nos marca un término de 2 meses, con 1 mes de prórroga a petición de las partes, y si así lo considera el instituto, para efecto de que lleguen a un acuerdo. En materia penal tenemos 30 días improrrogables para poder llegar a un acuerdo, a un convenio. Si no se llegara a ningún acuerdo en estos términos, las partes, hay una salvedad, las partes de común acuerdo pueden volver a solicitar el servicio del Instituto de Justicia Alternativa, de los métodos alternos. Es decir, si a la primera no funcionó, puedo ir a un segundo intento. Sí, normalmente en la primera hay un solicitante y una parte complementaria. En la segunda, pues tendría que hacerlo los dos de común acuerdo. De esa manera podemos, de nueva cuenta, entablar un procedimiento de método ¿Hay alterno. algún tiempo, un compás de espera que esté establecido por la ley, que diga, si yo ya fui y no logro un acuerdo, me tengo que esperar tanto tiempo para volver a acudir al IJA o no? No. De hecho, el único término en ese aspecto, si ya fuiste beneficiado de un método alterno, no podrás hacerlo en el año, en el ejercicio posterior o en el término pues de un año. A pesar de que sean diferentes problemáticas. Así es. Okay. Muy bien. Cuando estamos hablando del método alterno, ¿cómo podremos darle certidumbre a las personas que nos ven y que nos escuchan, que las personas que están involucradas en este tema, particularmente de la mediación familiar, son personas capacitadas o personas que no se puedan involucrar? Porque quiero pensar, imagínate un mediador que resulta que tuvo problemas de abandono, de violencia intrafamiliar, de alguna situación de esta naturaleza, se enfrenta a una mediación familiar, y cómo en este caso la metodología y los mediadores tienen esa formación, esa preparación para no involucrarse y en algún momento, aunque no se sienta, puedan ver favorecidas a una de las partes. Claro. Claro. Pues mira, de entrada recibimos la mayoría de los mediadores, recibimos una preparación constante respecto
a los métodos alternos, tanto legal como psicológica, como el manejo de emociones, como precisamente el detectar ciertas actitudes y detectar hacia dónde vamos en la mediación, no perder de vista los objetivos. Y sin embargo, también la ley nos marca que incluso si hubiera algún pues que se enganche cualquiera de los servidores públicos respecto a algún tema en específico, existen las figuras para dejarlo. O sea, te puedes excusar. Cambiar de mediador. Exactamente. Y tú la persona, por así decirlo, tiene la facultad la persona que está en la mediación de poder decir, pues no me siento a gusto aquí y esta persona está sesgando la entrevista o está sesgando el acuerdo, y pedir que se le reasigne un mediador o se reasigne el caso. ¿Es la persona que asiste al método tiene esa facultad de pedir eso? También, sí, existe la figura de la recusación, precisamente donde nos pueden pedir, ¿sabes qué? Yo no me siento en confianza, no me siento protegido, no me siento apto para tomar un acuerdo con este mediador, podemos cambiarlo. Sin embargo, no es muy recurrente. Normalmente todos los prestadores de servicio, a quien también mandamos por ahí un saludo, que hacen una labor importantísima en la toma de decisiones y para efecto de que las partes se sientan totalmente en confianza. Y de verdad que es gratificante cuando vemos que ya llegan a un acuerdo y tú pusiste en sus manos ciertas herramientas, ¿no? Licenciado, nuevamente una llamada. Gracias a las personas que nos llaman para saludarnos, hablas de mí, muchísimas gracias. Tiene una hija que tiene unas cuatitas. El padre de las niñas dejó a su mamá. La pregunta es si puede cambiar el apellido por el cual están registradas, ya que el padre no se hace cargo. ¿Alguna asesoría, licenciado, en este caso? Mira, la ley es clara para efectos de la cuestión de paternidad. Nosotros, precisamente como esos derechos de los menores no son derechos transigibles, no son, intercambiables, son derechos sagrados, para los menores, no podemos resolver acerca de esa situación. Y sin embargo, la ley es muy clara en qué momento puede hacerse un reconocimiento de paternidad y lo contrario, ¿no? Los temas de filiación y los temas de desconocimiento quizá, entonces habría que checar las edades de los menores, etcétera, muchas causas. Aquí hay una parte importante, de hecho hay una persona que pregunta esto y dice, ¿qué pasa cuando en la mediación o en el conflicto familiar hay un extranjero? ¿Esa persona que es extranjera es susceptible de participar en este método alterno y bajo qué condiciones? Claro, de hecho los extranjeros tienen derechos constitucionalmente como cualquier mexicano. Sin embargo, tienen que llenar ciertos requisitos dependiendo del trámite que van a realizar. Obviamente, por ejemplo, para efectos del divorcio administrativo, pues tendríamos que conocer su calidad migratoria, tendríamos que ver la identificación, tendríamos que ver cuáles son las condiciones que están inmersas en cada uno de los acuerdos, pero por supuesto que pueden llegar a acuerdos. Licenciado, esta también tiene otro sesgo que me parece importante. Tiene una casa donde hace tiempo bardearon un jardín y apenas ayer les llegó la multa por hacer dicha construcción. Les obligan a pagar, de lo contrario los van a embargar. Si el pago no se hace, los van a embargar si el pago no se hace en 15 días. ¿Qué pueden hacer? ¿Puede mediar el hija? ¿Puede...? Mira, de hecho, en cuestiones administrativas o con autoridades, no estamos facultados para realizar mediaciones en procedimientos administrativos. Obviamente la ley le marca también ciertas condiciones para que pueda acercarse. O sea, lo que nosotros recomendamos es que se acerquen precisamente a la dependencia y que lleguen a un acuerdo con ellos. Licenciado, le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado, que Gracias. tenga un excelente día y por supuesto que invite a las personas a que acuden al IJA, que nos recuerde todos los servicios que proporciona el Instituto Jalisciense de Justicia Alternativa. Es correcto. Pues más que nada a todos tus televidentes, que la cultura de la paz es importantísima para la resolución de conflictos. Los invitamos. Créanme que además el servicio que es gratuito, somos parte del Poder Judicial del Estado y proporcionamos servicios de solución de conflictos para efecto de que a través del diálogo
puedan llegar a un acuerdo de ganar-ganar siempre entre las partes. Están las puertas abiertas del instituto en Avenida Moscú número 60, esquina con Libertad, a cuadra y media del Consulado Americano. No sé si pueda dar el teléfono. Sí, por supuesto. 1380-0000, y estamos para servirles. Y de alguna manera siempre vamos a poner nosotros un granito de arena para que ustedes puedan solucionar su conflicto. Y sobre todo las personas que nos están viendo, es muy importante dejarles claro que el método alterno es un método en el que sustancialmente se trata de que las personas, las partes, lleguen a un acuerdo antes de llegar a un proceso judicial o un proceso más complejo. Aquí lo que busca, tengo entendido, el Instituto de Justicia Alternativa es precisamente lograr ese equilibrio, Claro. pero sobre todo esa responsabilidad social que permita que las partes decidan sobre sus problemas y no sea una tercera persona la que les tenga que venir o marcar la pauta de las cosas, ¿verdad? Así es, doctor. Entonces estamos pues para ayudarles, y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, y le recordamos también que puede establecer contacto con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, en Twitter, @hija_Jalisco, y también le invitamos a que usted manifieste estas inquietudes a través de la radio en el programa Tiempo de Paz, los días viernes, los días martes, aquí en C7 Jalisco, en C7 Mediación, a las 9 de la mañana. Así es que hay muchos caminos para que usted y nosotros estemos en contacto y que el Instituto de Justicia Alternativa resuelva sus dudas como se merece. Muchísimas gracias, y como siempre le pido un favor, pásela muy bien, porque diría Blas Jasso, sí se puede. C7 Mediación.
me pasó un guión. Ya lo traigo. Hola, people. Ay, no, está muy abajo. Déjame. Ahí. Sí. ¿Julio? ¿Te escuchas ahí bien? ¿Julio? Sí. ¿Sí? Sí, gracias. Hola, sí. Ujú. Fallas técnicas. Oye, ¿me pueden poner acá para escucharlo? ¿Julio? ¿Se puede? Por favor, ¿Julio? No se puede. Ah, déjame entonces lo pongo aquí en...